característica máscara blanca, negra y roja, el amo de los 8 ángulos nació el 27 de marzo de 1961 en Jalapa, Enríquez, Veracruz. Amante principalmente de las artes marciales, deporte que lo llevó a la lucha libre. Fíjate que toda mi vida he sido deportista, yo soy citadero segundo dan Chotocán y Radamés me llevó a entrenar lucha libre y la combinación de la lucha libre con las artes marciales vino a dar todo ese tipo de movimiento. Yo creo que el karate a mí me ha dado la confianza para hacer los movimientos, por ejemplo, la jarocha, el helicóptero, la octagonina, correr en las cuerdas, todo lo que a la gente le gustaba y los movimientos rápidos y las pausas, yo creo que es parte de lo que a la gente, a los niños y a los jóvenes les gustaba de la lucha libre. Dragón Dorado y la Amenaza Elegante fueron algunos de los nombres con los que comenzó en la lucha libre, hasta que en 1989 llegó Octagón. Ahí por los 80, una película de Chuck Norris que se llama The Octagon Fight. Él camina por un puente y se agarra, hace un mano a mano con otro karateca. Entonces yo lo vi caminar y dije, eso yo lo voy a hacer, pero arriba del ring. Y fue cuando yo empecé a correr en las cuerdas. Con más de 30 años de trayectoria, Octagón ha tenido diversas peleas que lo han dejado marcado. Entre ellas, la pelea contra Huracán Ramírez, que fue el trampolín de su carrera. Y cómo no recordar la batalla por el nombre con Pentagón. Esa lucha, pues ya ves que sacaron de ese Pentagón que venía del Salvador y entonces hicimos una rivalidad muy fuerte. Y pues ahí se culminó esa lucha también. Y también el Pentagón pues es un chavo que también tenía muchas ganas de sobresalir. Pero no con mi nombre, ¿no? Pues como con Pentagón, ¿no? Pero bueno, yo creo que es parte de la lucha libre. Todos tenemos el derecho a buscarle, ¿no? En tan poco tiempo la fama llegó. Las máscaras de Octagón eran las más vendidas. Aparecía en la cartelera estelar con llenos completos. Considerado un símbolo y pilar de la AAA desde 1992. Y con 22 años de trayectoria en la empresa, problemas legales hicieron que se retirara de los cuadriláteros. Me corrieron injustificadamente, que fueron 22 años que estuve con la empresa de las 3 vocales y que afortunadamente las leyes me dieron el fallo a mi favor, ya les gané la demanda por un despido injustificado y después se querían quedar con mi nombre, el nombre sí. ¿Cómo? Pues si yo soy Octagón desde 1989 en el Consejo Mundial de Lucha Libre, ellos dicen que son dueños del nombre, ya les gané el nombre. Hoy, Octagón es el presidente de la Asociación Nacional de Luchadores Profesionales Independientes, donde busca ver por los luchadores tanto física como legalmente. Pero su legado como luchador es ahora entregado a su hijo, Octagón Jr. En las imágenes, Jorge Barajas, con edición de Víctor Diego, reportó Vianey Zárate.